Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio. No sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero si has llegado hasta aquí, pues tal vez lo que necesites es una voz que no te juzgue, un lugar donde no tener que hacerte el fuerte o simplemente, bueno, pues sentirte acompañado o acompañada. Yo soy Chechu y Deja Abierto nace de muchos procesos personales, de mucho silencio y también de muchísimos encuentros, porque a veces lo que necesitamos en realidad no son respuestas, sino compañía, ¿no? Que es la intencionalidad de este podcast. Y nada, acompañarnos de verdad, pero cuando hablo de verdad, hablo con presencia, desde el cuidado, también desde mi punto de vista es una forma de sanar. Así que hoy quiero contarte un poco de quién soy, de por qué nace este espacio y por qué creo que hay historias, heridas y emociones que necesitan ser escuchadas. Así que nada, empezamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Bueno, pues como antes decía, mi nombre es Chechu Gómez concretamente. Y, y nada, yo estudié dirección escénica en la ESAD de Málaga, soy director de escena. Que no, es que qué sorpresa, ¿no? Una persona que se dedica al arte hablando de psicología y todo este rollo. Y es que los artistas estamos todos un poquito volados, la verdad. Cada uno tiene su pedra, ¿no? Como se dice en mi pueblo. Y, y bueno, así brevemente, porque no me quiero enrollar mucho en, en mi biografía ni en mí, más allá de mis estudios en la Escuela de Arte Dramático, pues también he sido facilitador desde hace mucho tiempo en proyectos del Instituto Andaluz de la Mujer, de Diputación de Jaén, Diputación de Málaga y tal. Facilitador de proyectos de violencia de género, charlas, talleres, violencia vicaria, teoría queer y todos estos temas sociales que tenemos tan al día. Además de todo esto, evidentemente, cuando junto mi dinámica teatral con mi dinámica social, pues bueno, nace lo que viene siendo la arte terapia, que es mi intención y desde donde estoy enfocando mi vida profesional, básicamente. Lo que intento generar con este espacio, con Deja Abierto, es generar un espacio de acompañamiento emocional que sea real y cercano. Y cuando hablo de real y cercano, hablo de que no quiero que esto se convierta en un recetario de psicología en el que se dan tips para cómo superar X movida, ¿no? O cómo superar tal crisis. Quiero y creo que la importancia de todo esto esté en el tú a tú y que por supuesto el método científico y quienes saben de todo esto nos apoyen y nos acompañen, porque es súper importante, dado que yo personalmente pues no tengo esa formación todavía o por lo menos no lo tengo lo suficiente como para poder eh, hablar desde lo científico con datos consistentes, ¿no? Entonces por eso creo que en un acto de humildad es súper necesario que a pesar del tú a tú, pues bueno, entre alguien ya sea extraño o más conocido, con una formación y un bagaje un poco más grande y más acelerado que el mío, que nos pueda complementar y ayudar siempre, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi recorrido personal, creo que para mí es súper importante aclarar que más allá de mis estudios, de mi carrera, de mis cosas, desde siempre, desde que tengo uso de razón, creo que mi responsabilidad más grande ha sido, como siempre explico, solucionarme, ¿no? Encontrarme a mí, sanarme poco a poco todo lo que tenía que sanar, y reencontrarme con un yo que, que esté lo más posible liberado de su ego o del molde en el que fui criado, ¿no? Y bueno, poco a poco lo voy consiguiendo porque creo que es mi responsabilidad más grande en la vida, hacer para mí del mundo un lugar más fácil y por consiguiente hacérselo al resto a partir de mí. Que esto lo explico porque ha sido súper importante para mí a la hora de generar el podcast y de crearlo, ¿no? Porque, bueno, en todo este proceso de sanación y en todo este proceso de encuentro, para mí ha sido súper importante la referencia
y las personas que me han acompañado en el camino, ya sea desde la profesionalidad como es la psicología, como personas que no conozco, tipo Instagramers, TikTokers, podcasters, ¿no? En plan, en general, que han hablado de X temas que a mí me han resonado y me han podido acompañar, desde eso hasta amigos del día a día, o incluso personas que no son amigas, pero me he ido encontrando en el camino y que me han podido demostrar o mostrar algo que no sabía y que me ha venido bien, ¿no? De su propia historia personal. Pero mi punto de inflexión está en un viaje a Tailandia que aunque no fuera el origen de este camino, sí que fue un punto de inflexión muy importante y creo que es guay decirlo, ¿no? Porque aunque desde pequeño me he sentido conectado con lo emocional, lo profundo, ¿no? Lo espiritual, este proceso personal de sanación que hice durante 3 meses en el sudeste asiático me vino muy bien para darme cuenta de muchas cosas y de lo que yo quería en la vida realmente, ¿no? Y me di cuenta, una de las cosas más importantes es que lo que quería era acompañar a las personas, acompañar a personas que estuvieran en situaciones más vulnerables o sencillamente personas que están atravesando un momento de vulnerabilidad y que necesitan acompañamiento sea cual sea, ¿no? Entonces decidí irme al sudeste asiático, o concretamente a Tailandia y a Bali también, para encontrarme conmigo mismo, porque estaba en un momento de mucho caos mental, mucho run run, mucha obsesión. Había pasado ya por distintos profesionales, entonces como que mi mente estaba bastante colapsada y mis emociones bastante desbordadillas. Entonces sentí la necesidad de irme allí para dedicarme solo y exclusivamente al estar y al ser, ¿no? A lo que era la meditación, y pensé que qué mejor sitio que el sudeste asiático para ello, ¿no? En plan, por ello decidí irme de retiro con monjes y con monjas budistas para que ellos, que saben más que nadie de esto, me enseñaran de la meditación y del mindfulness, ¿no? ¿Cómo me marcó esto? Pues el silencio y la espiritualidad fueron brutales, porque en el silencio hallé muchas cosas, pero lo que más hallé fue la conexión con el resto, ¿no? Porque en esos silencios pasamos tanto tiempo en silencio, meditando y con nosotros mismos, que cuando hablábamos con el resto estábamos completamente en apertura y era muy sencillo poder compartir el viaje interior de cada uno, ¿no? Y para mí fue súper importante eso, porque me encontraba con mucha gente que estaba en el camino de la sanación también haciendo lo mismo. Y al final, cuando nos acompañamos desde esa vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad se hace un poco más fácil de sostener, de llevar. ¿Por qué digo esto? Porque al final, cuando el dolor nos atraviesa, cuando atravesamos un momento complicado o una crisis, lo que sea, el ego nos hace pensar que estamos solos en el mundo, porque ese dolor es tan sumamente grande o como sea, ¿no? De la densidad que sea para nosotros en ese momento, que sentimos que nos toca a nosotros, incluso que no va a acabar nunca, hasta que hablamos con el resto y nos damos cuenta de que la gente está pasando por cosas muy similares, o que las ha pasado en algún momento, y eso ya de por sí nos hace que nos aliviemos, ¿no? Hay una frase que dice que mal de mucho consuelo de tontos, pero no estoy nada de acuerdo, porque al final entender que el resto también es vulnerable nos hace un poco más resilientes, ¿no? Porque la resiliencia es un valor que crece en la colectividad. Creo, ¿no?, que al final en todo esto una de las conclusiones más grandes que saqué fue la comprensión profunda de la importancia de estar presentes unos para los otros, incluso con gente que no conocía de nada, ¿no? Entonces, creo que el acompañamiento es muy importante, ya no solo por mi propia experiencia, también porque creo que somos seres sociales. El ser humano es un ser social y un ser emocional. Esta evolución que nos ha tocado como habitantes de este planeta nos da la posibilidad más aún de entrar en lo relacional y de entender que es que estamos hechos para la colectividad, y está bien. Porque al final acompañarnos es arreglar, es estar ahí, sin juicio, sin prisa, sin ninguna intención, ¿no? Y es que en el dolor
bajo mi punto de vista, lo que más calma, al final no son las soluciones, como decía, sino la presencia de nuestra red de apoyo o en general, ¿no? La presencia de quien sea, ¿no? Que muchas veces no hace falta ni dar consejos ni decir, simplemente conectar hacemos muchísimo. Que además el estar implica un tiempo y el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida. Estar acompañados también creo que nos enseña a acompañarnos a nosotros mismos, porque al final cuando vemos cómo el resto nos trata y nos cuida, desde el amor, desde el cuidado, desde la cercanía o desde esa tranquilidad, desde esa paciencia, como decía antes, nos damos cuenta de cuál es la mejor manera de tratarnos, y porque eso al final nos sienta bien, nos hace bien. Y en este mundo que exige tanto, que va tan rápido, que nos exige todo el rato crecer y subir y estar en un sitio y ser productivo, y esta cosa tan jaleosa que tenemos en nuestro día a día, al final el hecho de acompañar y de regalar esa calma, sin esa expectativa, sin esa solución, sin esa prisa, simplemente estar y permanecer con alguien o con nosotros mismos, no tengo ninguna duda de que es un acto revolucionario y por supuesto sanador, porque al final nos hace pararnos tanto con nosotros como con el mundo, para dar la oportunidad de ser y de sentir, y eso es súper importante. Por eso para mí es súper guay esto como tema de inicio. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo con Deja Abierto es acompañarte, tú que estás escuchando, desde donde estés, ya sea porque simplemente te apetece escuchar algo y estar tranquilo y parar, o tranquila y estar en tu casa escuchando lo que sea, o porque estás en un momento complicado y necesitas ese acompañamiento, escuchar de alguien que sepa, o escuchar de alguien que ha sentido lo mismo que tú en algún momento o algo parecido, ¿no? Porque al final nunca sentimos lo mismo que el otro. Pues quiero que esto sea lo que te acompañe, lo que te ayude, porque al final es lo que a mí me ha ayudado, y creo que es muy guay abrir un espacio así para que podamos acompañarnos entre nosotros, y más aún con el refuerzo positivo y con el refuerzo científico de profesionales como psicólogos, como de todos los tipos, ¿no? Psicólogos, sociólogos, todos los tipos de profesionales que tengan que ver con el bienestar humano y el bienestar psicológico, que de esto no solo se encargan los psicólogos, también tenemos maestros de yoga, también tenemos nutricionistas, tenemos antropólogos, filósofos que ya reflexionan a partir de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ofrecer yo con el podcast? Voy a ofrecer entrevistas con psicólogos y con profesionales, como decía, de la salud emocional, que sean a partir de conversaciones reales, profundas y sobre todo humanas. Porque no quiero que, como decía al principio, esto se convierta en un recetario psicológico o en lo típico de poner 3 tips sobre cómo superar tu ansiedad y cómo subir tu autoestima. No, por favor, en plan, vamos a salir ya de esos tópicos y de esas cosas, porque desde mi punto de vista creo que es mucho más complejo. Entonces me parece súper humano invitar a gente aquí a mi habitación que saben del tema, para poder compartirlo con quien lo necesite, ¿no? Los temas que vamos a tratar aquí son básicamente todos los que puedan abarcarse, ¿no? Pero en sí, la autoestima, el cuerpo, las heridas emocionales, vínculos, miedos, procesos de cambio, espiritualidad, en fin, lo básico de nuestro día a día, ¿no? Y no se trata de eso, de articular todo desde primero tienes que ir desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y automáticamente vas a saltar aquí, ¿no? Porque ya hemos comprendido y hemos entendido que la psicología humana funciona de otra manera y está bien, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a intentar crear una red de escucha desde la comprensión y desde la compañía, que es súper importante. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. No sé si estarás camino al trabajo, igual estás a punto de irte a dormir, o igual estás en compañía, estás escuchando esto y haciendo la comida, lo que estés haciendo. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo, por estar ahí desde el otro lado, por compartir tu vulnerabilidad, aunque a mí no me llegue. Y nada, que te invito a que sigas escuchando los próximos episodios. Vamos a tener un episodio cada jueves sobre las 7 y las 8 de la tarde. Y la semana que viene tenemos con nosotros a María Cazorla. María Cazorla es
psicóloga, especialista en cognitivo-conductual y también en el nivel 1 de MDR, y viene a hablar de la importancia de las crisis psicológicas y de por qué estas llegan a nuestras vidas y cómo gestionarlas de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias de nuevo, lo reitero. Si no me sigues todavía, estoy en Instagram como Deja Abierto, también estoy como Chechu Gómez, y por supuesto en TikTok, en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias y que tengas un buen día, una buena noche o una buena tarde.